No sabes si estás invirtiendo correctamente o si sería mejor pagar un curso caro de trading y seguir a ese supuesto experto que te promete hacerte millonario mientras muestra su vida perfecta en redes. Qué iluso suena cuando lo dices en voz alta, pero es exactamente lo que millones están haciendo ahora mismo. Lo que no te dicen es esto: ese tipo que ves en redes no se hizo rico haciendo trading. Se hizo rico vendiéndole cursos a gente que cree que puede hacerse rica rápido. Aquí no vas a encontrar humo ni promesas vacías. Te voy a mostrar el verdadero camino, pero no sin antes exponer toda la verdad con hechos y argumentos, basados en evidencias de por qué tú nunca harás dinero en el trading. Entonces ve dejando tu like y suscríbete si eres nuevo por aquí. Ahora sí, comencemos. Warren Buffett hizo una apuesta contra fondos profesionales. Él eligió un fondo indexado que replica el mercado, y ellos eligieron estrategias activas gestionadas por expertos. La condición era simple: dejar el dinero invertido durante 10 años sin intervenir. Resultado: el fondo indexado ganó por amplia diferencia. Esto no es un caso aislado. En promedio, la mayoría de fondos activos no logran superar al mercado en el largo plazo. Y cuando alguno lo hace, rara vez lo repite de forma consistente. Aquí es donde tienes que entender qué significa realmente ese resultado. Un fondo indexado no intenta predecir el mercado, no hace trading constante, no busca oportunidades. Simplemente compra todo el mercado y lo mantiene. En cambio, los profesionales están constantemente comprando y vendiendo, intentando anticipar movimientos, reaccionando a noticias, ajustando posiciones. Entonces la comparación es clara. Uno compite contra el mercado, el otro se convierte en el mercado. Y aquí aparece la pregunta clave que debes responder antes de seguir. Como una estrategia que no intenta ganarle a nadie termina superando a quienes se dedican profesionalmente a hacerlo. Porque si no entiendes eso, vas a seguir creyendo que el problema es que te falta aprender más trading, cuando en realidad el problema es el enfoque completo que estás usando. Si una estrategia tan simple logra superar a profesionales, entonces el siguiente paso es entender cómo funciona realmente el mercado por dentro. Porque aquí está el error común: creer que el precio se mueve por patrones o indicadores, cuando en realidad el precio se forma por algo mucho más básico: oferta y demanda en tiempo real. El mercado funciona a través de algo llamado libro de órdenes. Ahí es donde están todas las personas dispuestas a comprar y vender a diferentes precios. Por un lado, tienes órdenes de compra, por otro, órdenes de venta. El precio se mueve cuando esas órdenes se cruzan. Si hay muchas personas queriendo comprar y pocas queriendo vender, el precio sube. Si hay muchas queriendo vender y pocas queriendo comprar, el precio baja. Ahí tienes dos lados: compradores y vendedores, cada uno con precios específicos. El precio actual es simplemente el punto donde ocurre la última transacción. Ahora, hablemos de algo importante: la liquidez. La liquidez es la cantidad de órdenes disponibles cerca del precio actual. Cuando hay mucha liquidez, puedes comprar o vender sin mover demasiado el precio. Cuando hay poca, cualquier orden grande puede mover el precio de forma brusca. Y aquí es donde aparecen lo que muchos llaman oportunidades. Pero no son oportunidades en el sentido de dinero fácil. Son desajustes temporales entre oferta y demanda, muchas veces causados por baja liquidez, retrasos en información o diferencias entre participantes. Por ejemplo, un activo puede estar ligeramente mal valorado en un momento específico porque no hay suficientes órdenes equilibrando el precio en ese instante. Pero ese desajuste no dura por una razón simple: el mercado está lleno de participantes buscando exactamente eso. Fondos, market makers, algoritmos, todos monitoreando constantemente esos pequeños desequilibrios. Cuando detectan uno, actúan, compran o venden, y al hacerlo, empujan el precio de nuevo hacia un nivel más equilibrado.
Esto no es una opinión, es el mecanismo normal del mercado. El trading depende de ineficiencias temporales, y esas ineficiencias no son estables, no son repetibles de forma sencilla, y cada vez duran menos tiempo. Porque hoy no estás compitiendo solo contra personas, estás compitiendo contra sistemas diseñados específicamente para detectar y explotar esos desajustes en fracciones de segundo. Entonces el problema no es encontrar una oportunidad, el problema es sostener una ventaja en un entorno donde cada oportunidad se corrige constantemente. El siguiente nivel es entender cómo esos desajustes desaparecen. Aquí entra el arbitraje. El arbitraje es simplemente aprovechar una diferencia de precio del mismo activo en dos lugares distintos. Ejemplo básico: si un activo cuesta 100 en un mercado y 102 en otro, alguien puede comprar en 100 y vender en 102. Esa diferencia es ganancia inmediata. Suena fácil, y lo es en teoría, pero en la práctica, ese tipo de oportunidad existe por muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque no eres el único que la ve. En el momento en que aparece esa diferencia, múltiples participantes actúan al mismo tiempo. Compran donde está barato y venden donde está caro. ¿Y qué provoca eso? El precio barato sube. El precio caro baja. La diferencia desaparece. Eso es el mercado corrigiéndose a sí mismo. Y esto no pasa solo entre dos mercados. Pasa entre activos relacionados, entre sectores, entre derivados, incluso entre distintas formas de valorar el mismo instrumento. Cada pequeña incoherencia en precios es detectada y explotada, y al hacerlo, se elimina. Cada oportunidad contiene su propia desaparición, porque en el momento en que alguien la aprovecha, la está corrigiendo. Y aquí es donde la mayoría falla al entender el trading. Creen que las oportunidades están ahí esperando, cuando en realidad están siendo eliminadas constantemente por otros participantes más rápidos, con más capital y mejores herramientas. Hoy, ese proceso es aún más agresivo. Algoritmos monitorean miles de mercados al mismo tiempo, ejecutan órdenes en milisegundos, ajustan precios casi instantáneamente. Lo que antes podía durar minutos, hoy puede durar segundos o menos. Entonces, cuando tú ves una oportunidad en una gráfica, lo más probable es que ya haya sido explotada por alguien más. Hay algo más que tienes que tener claro, porque aquí es donde muchos se engañan sin darse cuenta. Cuando haces trading, en la mayoría de los casos, no estás comprando el activo como crees. No te estás volviendo dueño real de nada. Y esto depende de cómo operas. Si tú compras una acción directamente en un broker tradicional y esa acción queda registrada a tu nombre o bajo custodia real, ahí sí eres propietario de una parte de la empresa. Pero eso no es lo que hace la mayoría de gente que hace trading. La mayoría opera con derivados, instrumentos como CFDs, futuros u opciones. Y aquí cambia completamente el juego. Cuando operas un CFD, por ejemplo, no compras la acción. Estás firmando un contrato con el broker para intercambiar la diferencia de precio entre entrada y salida. Si el precio sube, ganas. Si baja, pierdes. Pero nunca fuiste dueño del activo. Lo mismo pasa con futuros u opciones. Son contratos basados en el precio de algo, no la propiedad directa de ese algo. Estás apostando sobre el movimiento, no construyendo patrimonio. Y esto tiene consecuencias importantes. Primero, entras en un entorno de corto plazo, donde todo depende de acertar movimientos. Segundo, normalmente operas con apalancamiento, lo que amplifica tanto ganancias como pérdidas. Tercero, estás dentro del mismo sistema que ya entendimos antes. Un entorno donde las ineficiencias desaparecen rápido y donde compites contra participantes mucho más rápidos y mejor preparados. Entonces no solo estás intentando ganarle al mercado, estás intentando ganarle en el terreno más competitivo que existe y sin siquiera estar construyendo propiedad real en el proceso.
Por eso este punto es clave para entender todo lo anterior. No es solo que el trading sea difícil, es que la mayoría ni siquiera está jugando el juego de acumular activos. Está jugando un juego de predicción constante. Y ese juego está diseñado para que el mercado gane. Los verdaderos traders no están ahí únicamente para hacerse ricos. Están ahí para hacer que el mercado funcione mejor. Piensa en esto de forma simple. Cada vez que alguien detecta una diferencia de precio, ejecuta una operación y gana, al mismo tiempo está ajustando ese precio hacia un nivel más correcto. Eso significa que está ayudando a que el mercado sea más eficiente. Y aquí es donde entra el problema real para ti, porque no estás compitiendo en un entorno vacío. Estás compitiendo contra algoritmos que operan en milisegundos, fondos con acceso a información avanzada, equipos completos analizando datos en tiempo real, y todos ellos están haciendo exactamente lo mismo que tú intentas hacer, pero mejor, más rápido y con más recursos. Entonces, cuando entras al trading pensando que vas a ganarle al mercado, lo que realmente estás haciendo es intentar ser más eficiente que quienes ya dominan ese proceso. El mercado no necesita que ganes, necesita que participes, porque cada operación que haces, ganes o pierdas, contribuye a que los precios se ajusten mejor. Por eso la mayoría no logra resultados consistentes. No porque el trading sea imposible, sino porque están intentando destacar en un entorno donde su función principal no es ganar, sino ayudar a que el sistema funcione. Y eso nos lleva directo al siguiente punto. ¿Qué pasa cuando esa competencia deja de ser humana y pasa a ser dominada por máquinas? Antes, el mercado era más lento. Había gente analizando empresas, leyendo reportes, tomando decisiones con tiempo. Ese era el enfoque fundamental, como hacía Warren Buffett: estudiar empresas, comprar y esperar. Luego vino el siguiente nivel, el corto plazo. Gente reaccionando a noticias, resultados trimestrales, datos económicos. Aquí ya no se trataba de esperar años, sino días, horas o incluso minutos. Después apareció algo más técnico, el arbitraje estadístico, comparar activos similares, detectar desviaciones y apostar a que vuelvan a su media. Ya no era intuición, era probabilidad. Y luego llegamos al punto actual, trading cuantitativo. Algoritmos, inteligencia artificial, modelos matemáticos procesando miles de datos al mismo tiempo. Aquí ya no hay intuición humana. Hay sistemas que analizan patrones invisibles para ti, reaccionan en milisegundos, ejecutan miles de operaciones en segundos. Y esto cambia completamente el escenario, porque tú estás operando con una pantalla, tomando decisiones manuales, mientras del otro lado hay sistemas automatizados optimizando cada movimiento. No es una competencia justa. Estás compitiendo contra máquinas diseñadas específicamente para ganarte. Y no solo eso, estas máquinas no se cansan, no dudan, no sienten miedo, no se equivocan por emociones. Operan bajo lógica pura y velocidad. Entonces, cuando alguien te dice que puedes vivir del trading, lo que no te dice es que estás entrando a uno de los entornos más competitivos que existen hoy, donde cada ventaja que aparece es eliminada rápidamente por alguien más eficiente. Por eso el problema no es aprender más, es entender en qué tipo de juego te estás metiendo, porque una cosa es invertir y otra muy distinta es intentar sobrevivir en un sistema dominado por algoritmos y fondos con recursos que tú no tienes. Ahora, piensa en esto. Si el mercado en promedio da un rendimiento X, eso significa que antes de costos, todos los participantes en conjunto obtienen ese mismo resultado promedio. Pero aquí entra el detalle que cambia todo. Los traders no operan gratis. Cada operación tiene costos, comisiones, spreads, errores impuestos en algunos casos. Entonces, después de costos, la mayoría queda por debajo del promedio. Y si la mayoría queda por debajo, alguien tiene que estar por encima. Sí, pero no eres tú,
Normalmente son grandes fondos, sistemas avanzados o participantes con ventajas reales. Aquí es donde entra una idea clave impulsada por John C. Bogle. En lugar de competir contra el mercado, te conviertes en el mercado. ¿Y cómo haces eso? Con fondos indexados. Y aquí entran los ETF. Un ETF es simplemente un fondo que replica un índice. Por ejemplo, uno que sigue el S&P 500 compra las principales empresas del mercado en la misma proporción. No necesitas analizar empresas. No necesitas predecir nada. No necesitas hacer trading. Simplemente estás capturando el rendimiento del mercado completo. Los ETFs son la puerta de entrada más simple para un inversionista a la bolsa de valores, ya que no tienes que analizar empresas, ni mucho menos ver los balances financieros de ellas. Bajo costo, diversificación automática y sin necesidad de competir. Y aquí está la diferencia clave con todo lo anterior. Mientras el trader compite y paga costos, el inversor pasivo participa y reduce costos. Ahora, ¿cómo comenzar a invertir en ellos? Antes de todo, necesitas saber qué tipo de inversor eres, para qué quieres invertir y tener tus finanzas en orden. Si no tienes eso claro, vas a avanzar a ciegas y tu proceso se vuelve más lento de lo que debería. Por eso te dejé un formulario en los comentarios. Lo llenas gratis y recibes tu perfil de inversor con un análisis básico para que entiendas por dónde empezar y qué te conviene según tu situación. Y si después quieres hacerlo bien desde el inicio y no estar probando por tu cuenta, puedo guiarte de forma personalizada para hacer tu primera inversión con criterio, como ya se ha hecho con varios suscriptores del canal que hoy ya están invirtiendo y con un plan claro. Ahora, para que quede claro desde el principio, el formulario es totalmente gratis, pero la consultoría no. Mi tiempo vale. Y si tú empiezas a ganar dinero, tiene sentido que yo también gane. Así funciona. La opción está ahí. Tú decides si sigues improvisando o lo haces con orden. Entonces, primero, necesitas acceso al mercado. Abre una cuenta en un broker que esté disponible en tu país. No necesitas el mejor del mundo. Necesitas uno regulado, sencillo, y que te permita comprar ETF. Segundo, deposita dinero. No hace falta empezar con miles. Puedes comenzar con 10, 50 o 100 dólares. El objetivo no es la cantidad inicial, es entrar al sistema y entender cómo funciona. Tercero, elige un ETF amplio. No compliques esto. Un ETF que siga el S&P 500 o un índice global ya te da exposición a cientos de empresas. Estás comprando mercado completo, no apostando por una empresa específica. Cuarto, aplica consistencia. Aquí entra lo importante. DCA, invertir una cantidad fija de forma constante. Por ejemplo, cada mes metes 100, sin importar si el mercado sube o baja. Cuando baja, compras más participaciones. Cuando sube, compras menos, sin intentar adivinar nada. Quinto, mantén a largo plazo. Este punto rompe a la mayoría, porque el mercado va a caer, va a subir, va a volverse volátil. Y ahí es donde muchos abandonan. Pero si ya entendiste todo lo anterior, sabes que esas fluctuaciones son parte normal del sistema y que intentar reaccionar a ellas es volver al juego del trading. Aquí no reaccionas, aquí acumulas. Entonces el proceso completo es así. Abres cuenta, depositas, compras un ETF amplio, repites cada mes y no tocas nada innecesariamente. Eso es todo. No necesitas más. Sin este contenido te dio una visión más clara de lo que son las inversiones. Te invito a comentar la palabra "Yo invierto" para saber que llegaste hasta el final. Y si quieres aprender cómo escoger un ETF, te dejo el video que aparece en pantalla. Nos vemos allá, sin vergüenza.